Hola Iglesia, buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Bienvenidos todos aquellos que están aquí en reunión presencial, también si nos estás viendo a través de Campus en línea, bienvenido. Es un honor para mí, un privilegio poder compartir el día de hoy la palabra con todos ustedes, con nuestra familia Gente en la Roca y aquellos que nos están viendo en línea también. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro mes de la visión. Vamos a seguir hablando. Recuerden que en este mes no tenemos como una serie en específico, sino que es un mes donde como iglesia nos activamos nuevamente en recordar la visión que Dios ha dado para esta casa, para este año 2025 y pues retomarla, ver en qué cosas el Señor está hablando, nuevas palabras, en qué área nos está dando frescura para activar esta visión que Él tiene para esta casa. Y como recordarás, pues este año la visión del 2025 para Gente en la Roca se llama Autoridad Divina. 2025, el año de la autoridad divina. La semana pasada, a través del mensaje de Pastor Ricardo, aprendíamos cosas que fueron de mucha bendición para mi vida. ¿Fueron de bendición para la tuya también? Yo creo que sí. Aprendíamos cosas importantes, ¿no? Acerca de la autoridad. Veíamos a través de su mensaje que la autoridad que el Señor quiere darnos corresponde al nivel de madurez espiritual con el que vivimos o el que tenemos. Decía también algo muy importante, que debemos interesarnos más por quien da el llamado que en el llamado en sí, que es el Señor, ¿no? Nuestro Dios. Y todo esto fue de gran bendición, de gran ayuda. Yo creo que despertó y avivó el espíritu de muchos de nosotros en realmente vivir esa convicción, ¿no? De interesarnos más en el Señor, en quien da el llamado, que en el llamado en sí. Y meditando en todo esto, entre semana y todos estos días atrás, como que venía esta inquietud a mi corazón. Decía, ok, puedo comprender todo lo que el Señor nos enseña de la autoridad, que la autoridad corresponde a la madurez espiritual que existe en mi vida. Comprendo también que Dios anhela que yo lo busque más a Él, que mi prioridad sea Él, antes que buscar un llamado, antes que buscar una asignación como tal. Pero aquí surge una relación, ¿no? Entre esto que es el llamado y quien da el llamado. Y hay algo importante que tenemos que destacar aquí. Hay una pregunta que yo creo que es bueno hacernos también relacionado al llamado, relacionado a la autoridad. ¿Qué pasa cuando ni siquiera conozco o cuando ni siquiera sé qué es el llamado? No sé cuál es la asignación en mi vida, no sé a qué Dios me ha llamado, ni siquiera sabía que Dios me llamaba a algo, ¿no? Esta duda puede surgir en la mente de muchos de nosotros. En el tema número 2 que vimos al inicio de este año, no sé si lo recuerdas o estuviste aquí en el mes de enero, en ese tema número 2 veíamos que somos elegidos. Veíamos y hablábamos acerca del anillo del rey, el anillo que representaba la autoridad. ¿Lo recuerdas? Entonces hablábamos de ese anillo, de ese sello real y hablábamos de que somos elegidos. La palabra de Dios nos dice eso, ¿no? La Biblia nos dice y nos declara eso. Somos elegidos por Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando no sé para qué cosa soy elegido? O quizás también puede haber algunos de nosotros que decimos, ¿sabes qué? Es que yo quiero autoridad del Señor. Yo quisiera recibir la autoridad del Señor. Quisiera poder tenerla en mi vida. Ok, eso no está mal, pero yo te preguntaría, si tú tienes esa inquietud en tu corazón y dices, ¿sabes qué? Yo quiero recibir autoridad del Señor, yo te preguntaría lo siguiente. ¿Cuál es tu asignación? ¿O en qué área, en qué entorno vas a utilizar esa autoridad? ¿Dónde y cómo piensas ejercer esa autoridad que estás deseando de parte del Señor? Cuando hablamos acerca de todo esto, de un llamado, una asignación, la autoridad y el proceso, podemos identificar algunas fases. La semana pasada, Pastor Ricardo nos hablaba acerca del proceso, ¿no? Nos hablaba que la autoridad viene después de atravesar el proceso, de atravesar pruebas, de atravesar una serie de cosas, ¿no? Que nos van haciendo crecer en madurez, en espíritu y que nos van formando cada vez más al carácter mismo de Jesús. Y hablábamos acerca de esto, ¿no? Y yo lo veo de esta forma. Tenemos una primera instancia que puede ser el llamado, puede ser la asignación, aquella área específica donde el Señor nos ha llamado a impactar. Viene una transición
donde viene el proceso, puede venir todo lo que hablaba Pastor Ricardo la semana pasada, puede venir las pruebas, las dificultades, puede venir la muerte de la promesa, y después de todo eso, de seguir creciendo y caminando en el Señor, llegamos a la autoridad. Entonces tenemos la autoridad, tenemos el proceso yendo hacia atrás, tenemos el llamado o la asignación. Pero la duda en tu corazón puede surgir: ¿cómo llego a este punto? ¿Cómo llego a la asignación? ¿Cómo sé cuál es esa asignación o cómo sé cuál es el llamado? Y entonces detrás de esto puede haber como un área un poquito difusa, ¿no? Algo que no entendemos. ¿Ok? ¿Cómo puedo llegar a eso? Entonces, eso que yo te comentaba ahorita es el orden de Dios. Es la forma en la que el Señor trabaja, es un patrón que ahorita más adelante vamos a desarrollar. Podemos ver este patrón, esta secuencia de pasos que el Señor maneja cuando hace un llamado y después entrega autoridad. Cuando tú y yo pretendemos saltar directo a la autoridad sin conocer nuestra asignación y también sin vivirla, es como tener una silla para montar, pero no tienes el caballo. ¿Te ha tocado escuchar ese dicho, esa frase? O a veces le cambian un poquito, ¿no? Dicen, ya lo único que me falta es el caballo y ya tengo la silla. Tienes todas las intenciones, tienes las ganas, pero no sabes en qué y cómo lo vas a utilizar. Es así cuando pretendemos saltar directamente a la autoridad sin ni siquiera conocer esa asignación, sin ni siquiera conocer ese llamado y mucho menos vivirlo. Entonces, el día de hoy, mi anhelo es que todos juntos podamos ser llevados por el Señor a esta convicción. ¿Cuál es esa convicción? Que la autoridad que el Señor quiere entregarnos está íntimamente relacionada con una asignación, con un llamado, con un propósito personal. Y también, si no lo conoces, pues mi anhelo es que el día de hoy podamos también conocer ese llamado, que el Espíritu del Señor pueda despertar en nosotros, pueda avivar en nosotros ese propósito que ya nos ha dado, que ha sembrado en nosotros desde la eternidad. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, naturalmente surge una pregunta, ¿no? Si estamos yendo por pasos, si estamos tratando de analizar todo esto, surge una pregunta muy natural para algunos de nosotros quizás. ¿Y qué es el llamado? ¿Qué es la asignación personal? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la visión personal? A lo mejor has escuchado todos estos conceptos, ¿no? Puede ser que los hayas escuchado aquí en esta casa, a lo mejor en otro contexto, en otro entorno, pero hemos mencionado esto muchas veces. Lo puedes escuchar como asignación personal, como un llamado personal, una visión para tu vida, un propósito eterno para tu propia vida. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, versículo 10. En la pantalla vas a estar viendo la Nueva Traducción Viviente y esto es lo que dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso está diciendo Efesios, nos está declarando esta verdad. El Señor preparó un propósito, preparó un destino eterno para cada uno de nosotros en específico. Escucha esto, el propósito que Dios tiene para tu vida, ese llamado, esa visión personal es específica para ti, para tu contexto. No hay ninguna otra igual, no hay ninguna otra visión como la tuya, no hay ningún otro llamado como el tuyo. Claro, podemos tener funciones similares, ministerios similares, pero cada uno va a suceder de una forma específica, de acuerdo a lo que Dios planeó para tu vida. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos un llamado que viene directamente de la autoridad de Jesús. Esto lo podemos conocer como la Gran Comisión. Lo puedes encontrar en Mateo. ¿Qué es la Gran Comisión? Pues como la mayoría de nosotros podemos saber, pues es ese llamado, ¿no? A ser discípulos, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un llamado que tenemos todos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero dentro de esa visión, dentro de ese gran llamado, de esa gran comisión que Jesús dejó a su iglesia, tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos una visión en específico, tenemos un propio llamado que va de acuerdo a la voluntad de Dios, tus dones y los talentos que Dios ha depositado en tu vida y tu entorno o en tu contexto. Así que piénsalo de esta forma, el lugar en el que estás
las habilidades que Dios te ha entregado, los dones, las capacidades, en lo que eres bueno, lo que sabes hacer, todo eso, todas esas herramientas y esos dones los entregó a ti, los depositó en tu vida con el objetivo de que puedas cumplir ese llamado específico, esa visión específica. Es como la gran visión, la gran misión que tenemos de llevar el evangelio, pero dentro de esa misión hay misiones específicas, ¿no? Hay visiones, hay llamados específicos para cada uno en los que de esta forma vamos a colaborar o vamos a trabajar en el reino para que esa gran visión de llevar el evangelio y hacer discípulos pueda ser cumplida. Entonces, ¿hasta aquí todos bien? ¿No hemos perdido a nadie? Ok. Entonces, todo eso que Dios nos ha dado es específicamente para eso, cumplir el llamado. Dios no hace las cosas al azar, no hace las cosas al ahí se va, pues ahí a ver qué pasa. Dios tiene un plan específico para cada cosa que ha hecho, cada cosa que hace y cada cosa que hará hasta la eternidad. Entonces, hay un plan para cada uno de nosotros, hay una visión, un propósito, una asignación específica para cada uno de nosotros. Aunque tú y yo tenemos la decisión de caminar o no en esta asignación o en este llamado. Pero ¿sabes algo? Precisamente esa decisión es la que hace la diferencia entre ser llamado y ser elegido. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Mateo, lo puedes estudiar en Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El Señor hace un llamado, una invitación a todos. ¿Vamos a decidir caminar en eso? ¿Vamos a decidir ir por esa senda que el Señor ha marcado para nuestra vida? Esa decisión es precisamente la que marca esa diferencia. Eres llamado, pero ¿eres elegido? En muchas áreas de nuestra vida hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes formas de hacer las cosas con las cuales puedes obtener un mismo resultado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ¿no? En las materias de física, de matemáticas, había problemas en específico que podías solucionar con diferentes métodos. Ya después el maestro pues te lo ponía mal porque lo había solucionado con otro método que no era el que él te había enseñado, aunque el resultado estaba bien, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, así pasa a veces con algunas áreas de la vida. Podemos llegar al mismo resultado de diferentes métodos. Pero ¿sabes algo? Con el llamado de Dios es a la forma de Dios únicamente. No hay atajos, no hay otro camino, no hay cosas mejores que el camino de Dios. El camino de Dios, la forma en la que Dios quiere que vivamos ese llamado es una única forma. Es solamente una posibilidad y el camino es a la forma de Dios. La asignación o el llamado que tenemos en nuestra vida es una palabra profética sobre nuestra vida misma. No sé si sabías esto o lo habías meditado, pero te invito a que lo hagas. El llamado, la asignación personal en nuestra vida es una palabra profética para la misma. Y yo quisiera hacerte una pregunta con mucho amor el día de hoy. Mi pregunta para ti sería, ¿conoces tu asignación particular? ¿Conoces tu llamado? Yo quisiera ser muy transparente este día con todos ustedes y quiero decirte lo siguiente. Si en este momento tú dices, ¿sabes qué? No lo conozco, no conozco mi llamado, no sé cuál es, ni siquiera sabía que había una asignación para mí, que había un llamado. Eso no está mal. Si no lo conoces en este momento, en esta actualidad, no está mal. Para eso estamos aquí todos juntos, ¿no? Para buscar al Señor y conocer precisamente eso. Yo te puedo decir con toda la honestidad y sinceridad que creo que tengo apenas 3 años, más o menos, 3 años de conocer precisamente cuál es mi asignación específica, cuál es el llamado específico, esa área en concreto, en particular a la que el Señor me ha llamado, que es la nación del trabajo, ¿no? Ese es el llamado que yo tengo para mi vida de parte del Señor. Entonces mi pregunta es eso, ¿qué es aquello que quema en tu espíritu? Aquello que arde cada vez que ves alguna situación, cada vez que escuchas algún tema. ¿Qué es eso que arde en tu espíritu y en tu corazón? Esa palabra que quema. Muy posiblemente eso que quema y que arde en tu espíritu y en tu corazón, esa es tu asignación, ese es tu llamado. La nación del trabajo quema en mi espíritu.
Mi anhelo es ver a los profesionistas, ver a los emprendedores, ver a los empresarios, ver a gente en el contexto del mercado laboral siendo salvos por Cristo, siendo alcanzados por Él, siendo sanados, siendo restaurados. Que toda ansiedad, toda depresión, todas estas cosas que surgen en la nación del trabajo que nos afectan, todo eso puede ser resuelto por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesús. Mi anhelo es eso, que la nación del trabajo sea alcanzada, y es ahí donde yo estoy llamado, es el llamado que el Señor ha puesto a mi vida, y eso es lo que quema, es algo que siempre arde en mi corazón. Y en la Biblia también podemos encontrar muchos ejemplos de personas que recibieron su asignación, su llamado, y después de esto vino su autoridad. Es lo que te decía al inicio del mensaje. Tenemos este orden de Dios. Viene una asignación, viene un llamado, atravesamos un proceso y después de esa madurez, de ese crecimiento, como ya vimos la semana pasada, pues viene la autoridad. ¿Y qué ejemplos puedo darte en la Biblia acerca de estos procesos o de este orden de Dios? Pues uno muy conocido por todos nosotros, yo creo que es sin duda Moisés, ¿no? Este personaje, la historia de Moisés nos muestra mucho y muy marcado este proceso del Señor. Su asignación, ¿cuál fue? Liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa fue su tarea, esa fue su asignación, ese fue su llamado. Su autoridad vino después, ¿no? Cuando él ya empieza a caminar, cuando él le dice al Señor, pues bueno, pues vamos a darle, ¿no? Después de renegar un poquito, después de decir, no, es que yo no puedo, es que no puedo hablar, no sé hacerlo, pues después de todo eso empieza a caminar y viene su autoridad, que son las señales, que es el poder que podemos ver descrito, ¿no? Todo este proceso de Moisés lo puedes encontrar en Éxodo. ¿Qué otro ejemplo también puedo darte? El ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue la asignación de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso? La asignación o el llamado a su vida fue ser apóstol a los gentiles, llevar el evangelio a los gentiles, las buenas noticias a los gentiles. ¿Y cómo vino después su autoridad? A través de las señales, a través del fruto, a través de todo el fruto que iba teniendo su ministerio, es donde podemos ver la autoridad que el Señor depositó en él después de su llamado y su asignación. Puedes encontrar estos ejemplos también pues, en el libro de Hechos, de Corintios, hablando de Pablo, pero hay muchos más. La Biblia está llena de este llamado, de este proceso, ¿no? y de este orden del Señor. Lo puedes ver en Jeremías, lo puedes ver en Nehemías, lo puedes ver con los discípulos mismos, lo puedes ver con Jesús. Así es el orden del Señor, es como viene una asignación, tu proceso y después la autoridad. Ahora, cuando hablamos acerca de todo esto, de la autoridad, hay muchas vertientes que pudiéramos tomar, ¿no? Hay muchas situaciones, muchos escenarios que pueden surgir cuando hablamos acerca de esto. Pero yo quiero decirte una verdad absoluta sobre el llamado que el Señor tiene para tu vida. El llamado y la asignación, sin duda alguna, las da el Señor. Eso lo entrega el Señor. Ese llamado y esa asignación es algo que nos entrega Dios mismo. Por lo tanto, la autoridad que nos entrega con ese llamado, con esa asignación, es un respaldo. Es algo que viene a fortalecer. Es ese respaldo a ese llamado. Ejercer la autoridad o pretender ejercer una autoridad que Dios no nos ha dado o sin un llamado, no es fe. Eso es rebelión. Déjame decírtelo de esa forma porque es la forma en la que es. Es como lo plantea la Biblia, como lo dice la Biblia. Pretender ejercer una autoridad o ir caminando en un llamado que Dios no nos ha dado, haciendo cosas que Dios no nos ha pedido hacer, se convierte en rebelión y se puede convertir en una carga, incluso en destrucción para tu vida. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 16. Es una lectura un poquito larga, pero cuando yo meditaba y leía este versículo podía ver un gran peligro que existe en esto, ¿no? Cuando ejercemos o cuando pretendemos ejercer autoridad sin conocer al Señor. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Toma en cuenta lo que sigue aquí. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, fíjate, este es clave, de quien Pablo predica que salgas. Versículo 14.
7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. Estos 7 hijos, este grupo de personas eran los que iban haciendo esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Versículo 16. Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Qué fuerte, ¿no? Qué intenso. Imagínate la escena. Yo mientras lo leía imaginaba la escena en mi mente. Vemos algunas cosas clave en este versículo, en este pasaje de Hechos. De acuerdo a esas cosas clave, yo te puedo decir lo siguiente. Este grupo de personas, estos 7 hijos del sacerdote Esceva, no conocían a Dios y Dios tampoco los conocía. Por lo tanto, no fueron respaldados, no tenían autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no respalda a quien no conoce. Si Dios no te conoce, no conoce tu corazón, tú no conoces el suyo, si no estás cercano, no hay un respaldo. Y el respaldo veíamos que es autoridad. Sin conocer a Dios, sin que Él te conozca, no hay autoridad alguna. Y esto lo podemos ver porque en el versículo 13 es lo que dice, ¿no? Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros. Y la parte clave es esta. Le decían a los espíritus malignos: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Imagínate, ellos pensaban que era una fórmula, lo usaban de esta forma. Decían, ok, es que si oras así y si dices eso, yo veo que tiene resultados. Entonces, pues él lo predica, Pablo. Pablo andaba en sus viajes misioneros y fue ahí donde quizás lo vieron, lo escucharon. Decían, es que esa es la fórmula, así funciona. Así nos podemos hacer de autoridad, así podemos ir y que la gente vea que nosotros también podemos, que vamos sacando demonios, que los vamos expulsando. Pero había un pequeño detalle que ellos no conocían o ellos no sabían. Pablo conocía al Señor. El Señor lo conocía a él, conocía su corazón, por lo tanto tenía autoridad. Ellos no. Podemos tener las mejores intenciones, pero ¿sabes algo? Las buenas intenciones no van a reemplazar una asignación divina. Y como resultado, vamos sin autoridad, así como les pasó a este grupo de jóvenes, a estos 7 hijos. Entonces, ¿queremos autoridad? ¿Quieres autoridad del Señor en tu vida? Sería bueno preguntarnos antes de eso, ¿conozco a Dios? ¿Él me conoce a mí? Cuando hablamos de todo esto, siempre es como recordarnos que lo que aprendíamos, vuelvo a lo mismo, lo que aprendíamos la semana pasada. La autoridad viene después de este proceso de madurez, de este proceso de crecimiento, lo que aprendíamos, ¿no? Pero en este proceso se puede decir en una palabra muy corta, y a lo mejor en la ilustración que te di se puede ver como una transición o de la asignación a la autoridad. Pero en esta transición, en el proceso, en las pruebas, en la muerte de la promesa, pasan muchísimas cosas. Tomas decisiones, cometes errores, te equivocas garrafalmente. Y cuando estaba estudiando para este tema, estaba meditando en mi tiempo devocional y todo, yo me puse a recordar todos esos procesos que hemos estado viviendo mi esposa y yo a través del tiempo. Y me pasó así, ¿no? Como cuando ves, no sé si te ha pasado que luego ves un video tuyo o fotos tuyas de hace tiempo o algo así y te da vergüenza, ¿no? Te da pena como ver lo que hiciste o recordar en ese momento cosas que hiciste, que dijiste, decisiones que tomaste y es como que te da pena. Y como que dices, no puedo con esto. Así me pasó. Yo estaba recordando todo lo que, errores, ¿no? Que había tenido como tropiezos en nuestro caminar, en el proceso. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo fue posible que después de todo eso sigues teniendo misericordia de mí? Entonces yo veía como que en mi mente todas estas escenas, ¿no? Los errores, malas decisiones que había tomado en el negocio, en la casa, en mi matrimonio, en finanzas, cosas así como que, bueno, pues me equivoqué, Señor, perdóname, así no era. Enséñame cómo es la forma correcta.
Y después de pensar en todo esto, no lo pensaba como en condenación, ¿sabes? Sino era como, gracias Señor porque tu misericordia está ahí, ¿no? Y fuiste y sigues siendo bueno con nosotros. Pero algo que yo podía ver de todo de todo este conjunto de errores o de malas decisiones durante el proceso, es que muchos de ellos, te puedo decir con total honestidad, muchos de ellos surgieron por tener la vista en el final del proceso, en lugar de vivirlo, en lugar de estar más interesado en el corazón del Señor, en conocerlo más, en saber qué estaba pidiendo Él de mí. Yo estaba más enfocado en el final del proceso, al recibir, en llegar. Y pues sabemos que el Señor nos dice que así no es, ¿no? Entonces todos esos errores, el ir sin autoridad, el pretender caminar en autoridad sin todavía atravesar el proceso, pues trae todo esto, ¿no? Trae vergüenza, es lo que pasó con este grupo de personas que no pudieron expulsar los demonios, ¿no? Toda esa autoridad que nosotros pretendemos llevar, si no está bien fundamentada, si no ha sido entregada por el Señor, pues eso se convierte en vergüenza, se convierte en carga. Entonces yo quiero mencionarte lo siguiente y me gustaría que guardes esto en tu corazón. Hacer algo que Dios no nos ha pedido hacer es ofrecer un fuego extraño, no es aceptado. Cuando queremos autoridad sin una asignación, sin vivir el proceso, el que habla es el orgullo. El orgullo es quien dice, es que quiero mandar, quiero que me vean, quiero ser reconocido. Hasta este punto yo creo que todos nos damos ahora cuenta, ¿no?, de lo importante que es saber que detrás de toda autoridad divina que el Señor quiere entregarnos se encuentra una asignación. ¿Puedes verlo ahora? Yo creo que queda muy claro, ¿no? Antes de pretender ejercer esa autoridad, antes de vivir en ella, debemos saber que viene una asignación y que viene un proceso. Esa parte específica, esa asignación personal en tu vida entra en el plan de Dios. Entonces, hasta este punto podemos decir, ok, pues ya conozco un poquito más de lo que es el llamado, lo que es la asignación a mi vida. Hablaste ya de los peligros que pueden representar el pretender ejercer una autoridad que el Señor no me ha dado, caminar en algo que el Señor no me ha mandado. Ok, pero yo quiero, ahora el anhelo en mi corazón, puedes decir eso, ¿no? Es conocer mi asignación. Ahora que el Señor está despertando eso en mí, yo quiero conocer cuál es la asignación, cuál es la visión que tiene para mi vida, cuál es el propósito personal que tiene para mi vida. ¿De qué forma lo hago? ¿Cómo llego a eso? Es precisamente la fase anterior que estábamos hablando en la ilustración de los pasos, ¿no?, hacia la autoridad. Estamos en la asignación y hacia adelante tenemos la autoridad. Pero ¿cómo llego aquí? ¿En qué momento, de qué forma puedo conocer mi asignación? Esta parte de acá es lo que veíamos que era un poquito difuso, ¿no? Y para poder comprender esto, yo quisiera compartir contigo, ser totalmente transparente, ser totalmente honesto contigo y compartir parte de mi testimonio acerca de cómo fue el llamado del Señor para mi vida. Y lo hago para gloria de Él, amén, porque Él se lleva toda la honra, toda la gloria, todo lo que existe, todo lo que Él hace es por Él, no es por medio de Él únicamente. Entonces yo quisiera compartirte un poco acerca de cómo fue que yo conocí mi asignación y mi llamado. Esa parte de mi vida jamás la voy a olvidar. Ese fue el día que el Señor me dijo específicamente, esto es lo que quiero de ti. Y ese día que el Señor me dijo, esto es lo que quiero de ti, este es el llamado para tu vida, yo estaba aquí en este mismo altar. Fue un miércoles 5 de octubre del 2022. Fue un miércoles de Santa Cena, reunión de sanidad y Santa Cena. Yo estaba aquí en este altar, estaba precisamente ahí. Estábamos en tiempo de oración, estábamos clamando al nombre del Señor, yo estaba orando al Señor, yo le decía, Señor, quiero conocer más de ti, quiero ser aún más lleno de ti, quiero conocer tu corazón, quiero conocer qué es lo que tienes para mí. Y el Señor en ese momento habló a mi vida, me dio una asignación, pero con esa asignación, ya vimos, ¿no?, viene todo el proceso. El Señor ese día, en ese momento, me llamó al emprendimiento. Fue donde empezó el llamado del Señor para mi vida. Pero ¿sabes qué? El Señor me llamó a eso y me mostró y me dijo, esto es lo que quiero que hagas, porque este es el área
donde yo quiero ponerte. Este es el llamado que yo tengo para tu vida. En ese momento me sorprendí, lo recibí, le dije, ok, Señor, lo acepto. Pero ¿sabes qué pasó después durante el proceso? Me dio miedo. Después durante el proceso me dio miedo continuar en ese llamado. Vinieron muchas dudas, vinieron muchas mentiras, vinieron muchas cosas que yo le tomé más importancia a eso que a lo que el Señor me había dicho. Entonces, casi un año después de ese llamado que el Señor dio a mi vida aquí en este lugar, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Es que yo no puedo con eso. Yo no sé, no estoy seguro. Si tú me llamaste a eso, es algo con lo que no estoy saliendo adelante, no estoy viendo la salida. Entonces, ¿qué hice? Usé mis propias fuerzas y busqué un trabajo. Pero ¿sabes qué? En ese trabajo el Señor todavía continuó mi proceso. En ese trabajo el Señor me enseñó a honrar a mis autoridades, aun cuando esas autoridades no eran precisamente íntegras. El Señor me enseñó también a reconocer que la justicia es suya y muchísimas cosas más que después puedo compartir contigo. Si tienes dudas, si quieres preguntarme, te puedes acercar. Entonces pasó el tiempo, ¿no? En ese trabajo que yo había conseguido porque me daba miedo continuar con el llamado que el Señor había puesto en mi vida. Entonces pasa el tiempo y alrededor de abril y mayo del año pasado, del 2024, la asignación que el Señor me había dado seguía quemando en mi corazón, en mi espíritu, pero de una forma que no te puedes imaginar, fuertísimo. Esa asignación, ese llamado, ese propósito que el Señor me había entregado seguía quemando, seguía ardiendo en mi corazón. Entonces, pues no podía ocultarlo, no podía negarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Oramos, mi esposa y yo, lo platicamos, lo hablamos. Después también lo hablamos, lo platicamos con nuestros pastores, con Natán y Laura, y decidimos creerle a Dios. Decidimos decirle, Señor, ¿sabes qué? Pues sí, tú nos has llamado a esto, tú has puesto este llamado, esta asignación en nosotros que quema y que arde. Queremos creerte y queremos caminar. Entonces, en junio de ese año, mayo-junio del año 2024, dijimos, pues sí, hay que creerle al Señor. Él nos ha llamado, Él nos ha puesto. Y con todo ese llamado, con todo ese proceso, viene el respaldo, viene la autoridad. Entonces, el día de hoy, mira, nos estamos aquí un año después, continuando en el llamado que el Señor puso en nuestra vida. Y estamos aquí, seguimos vivos y seguimos bien comidos, ¿no? Entonces, eso es parte del testimonio, es el respaldo que el Señor nos da. Y con toda esta vivencia, a lo mejor te la platiqué muy rápido, es muy resumido, pero ¿sabes algo? De esta vivencia, de todo este proceso, yo aprendí lo siguiente. La visión y la asignación para tu vida nace en el corazón de Dios. Es algo que a Él le duele. ¿Cómo lo conocemos? A través de este proceso o de todo este testimonio yo aprendí 3 cosas fundamentales para conocer el llamado, conocer la asignación que el Señor tiene para tu vida. Primero, comunión. Es lo que veíamos, ¿no? Conocer al Señor. Dice Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás conociendo cada vez más al Señor? ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Tu tiempo a solas con el Señor? ¿Tu oración, tu lectura? ¿Cómo estás interesándote más en conocer a quien hace el llamado antes que el llamado en sí? Eso es fundamental y ese principio aquí lo vemos aplicado y establecido, la comunión. Sin comunión no hay conocimiento del Señor. Sin ese conocimiento vamos sin autoridad. No existe un llamado que podamos conocer siquiera. Segunda cosa que aprendí, obediencia y fe. Esas van juntas. No se pueden separar. Segunda de Corintios 3:5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Con el llamado, con la asignación que el Señor da a tu vida, Él también provee todo lo necesario, todos los recursos, toda la autoridad,
la influencia, todo lo que necesitamos para caminar en ese llamado, Él lo provee. Él provee para la visión, por eso es que se llama provisión, ¿no? Él da todo lo necesario para esa visión que ha sembrado en nuestra vida. Y como decía Pastor Ricardo la semana pasada, cuando el Señor hace un llamado es algo gigantesco, algo que tú ves y dices, con mis fuerzas no hay manera, no hay forma en la que yo pueda llegar a esto que el Señor me está llamando en mis fuerzas o en mis capacidades. Es precisamente donde entra la obediencia y la fe. En lo que dice Pablo, ¿no? Es que no es que yo piense que soy capacitado para hacer algo. La aptitud proviene del Señor. Él te da todo lo necesario, habilidades, capacidades, todo lo que necesitas para caminar en esa asignación. La última cosa que aprendí, fijar el rumbo y no desviar. Filipenses 3:14. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fijar el rumbo? Puede ser que a lo mejor en un momento de tu asignación, de tu llamado y de tu proceso, vengan las dudas, ¿no? Como me pasó a mí, lo que te comentaba, ¿no? Vienen pruebas difíciles, vienen ataques, vienen mentiras que dejamos entrar a nuestra mente y que van mermando y vamos dejando que eso gane, ¿no? Antes que la voz del Espíritu en nosotros. Y puede ser que a lo mejor nos desviemos un momento, ¿no? Pero es importante reconocer y decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que tú me has llamado a esto. Tomé un desvío momentáneo, o a lo mejor no tan momentáneo, pero siempre hay oportunidad de regresar. Siempre hay oportunidad de recomponer el camino, de enderezarlo y volver a esa senda en la que el Señor nos ha puesto con una visión, con un propósito específico. Entonces yo quiero decirte de todo corazón que estas tres cosas son fundamentales para que tú puedas conocer tu asignación. No podemos pretender desear o querer ejercer una autoridad sin ni siquiera saber en qué aspecto, en qué área de la vida la vamos a ejercer. Es importantísimo y es fundamental, están íntimamente relacionados la asignación y la autoridad. La autoridad que Dios quiere darte es correspondiente a esa asignación. Entonces, recuérdalo, comunión, importantísimo, fundamental en la vida de cada discípulo de Cristo, conocer cada vez más el corazón del Señor, conocerlo, conocer los secretos, es lo que nos dice ese versículo de Juan que leíamos, no somos sus amigos, ahora Él nos confía lo que el Padre le ha dicho, los planes, los anhelos del corazón de Dios nos son revelados cuando en ese tiempo de comunión tú y yo estamos ahí conectando con el Espíritu de Dios. Obediencia y fe, van a venir un montón de cosas que parecen insuperables, pero en esas debilidades de nuestras capacidades es donde el Señor muestra su brazo y su fortaleza. Es ahí donde podemos ver que el Señor está respaldando, precisamente en la obediencia y en la fe, es donde ponemos en aplicación esa parte de la autoridad, ese respaldo que el Señor está dando a nuestra vida. Y fijar el rumbo, no desviar. Mantén la mirada en Cristo. Mantén la mirada en ese objetivo que Él puso en tu vida, en esa visión, en ese llamado que Él dio y entregó a tu vida. Para concluir este tiempo que tenemos juntos, yo quisiera recalcar algo que ya dije. Desear autoridad sin conocer el llamado, sin conocer esa asignación que el Señor ha dado a nuestra vida, puede afectarnos a nosotros y a los que nos rodean. Piensa en lo siguiente: ¿cuántas personas o la vida de cuántas personas está conectada a la tuya? De cómo respondemos tú y yo a ese llamado, a esa asignación, de cómo buscamos al Señor, van a depender muchas cosas. La vida de esas otras personas, la vida de quienes te rodean, tu propia vida puede verse afectada de muchas maneras si tú y yo no caminamos en la comunión, en la obediencia, en la fe, en no apartar la vista del Señor. Y recuerda eso, la autoridad que el Señor quiere darte
está íntimamente relacionada a la asignación o al llamado para tu vida. Se corresponden una a la otra. Me gustaría orar por ti para cerrar este tiempo juntos. Si dices, ¿sabes qué? Yo no sé cuál es el llamado a mi vida, yo no sé cuál es la asignación, puedes levantar tu mano, puedo orar por ti, puedes venir aquí al frente con el equipo de liderazgo para que oremos por ti. Queremos conocerte más, queremos saber qué es lo que Dios ha sembrado en tu corazón y caminar juntos en esa asignación y ese llamado. Señor, te damos gracias por la vida de cada persona presente en este lugar, Señor. Sabemos que el día de hoy tú has traído una palabra, Señor, que desafía nuestro espíritu. Has traído una palabra, Señor, que nos lleva a reconocer, Padre, que todo a lo que tú nos has llamado únicamente puede ser alcanzado y cumplido a través de lo que tú pones en nuestras manos, Señor, a través de tu fuerza, a través de los dones, de las capacidades que tú nos entregas, Señor. El día de hoy, como iglesia tuya, como cuerpo tuyo, estamos aquí, Señor, rendidos delante de ti y con corazones abiertos, Señor. Yo oro porque estés revelando llamados, Señor, que estés revelando y trayendo asignaciones, Señor, personales a la vida de cada persona que está aquí, de aquellos que están viendo en línea, Señor. Que puedas despertar, Señor, ese fuego en el corazón de cada persona, Señor, que ha escuchado tu palabra el día de hoy. Que podamos saber y reconocer que el llamado proviene de ti, que con ese llamado tú das autoridad, tú das lo necesario, Señor, pero que es importante que antes de todo esto, Señor, conozcamos tu corazón, porque en tu corazón es donde nacen, Señor, esos llamados, donde nacen esas visiones y esos propósitos que tienen un impacto eterno, Señor. Yo oro, Padre, porque tú estés trayendo revelación de todo esto a la vida, Señor, de cada persona aquí presente, y aquellos, Señor, que quizás en algún momento ya conocieron su llamado, pero que han desviado el camino, Señor, que puedan voltear, verte a ti, Señor, regresar, que puedan enderezar, Señor, su senda, su camino, Señor, y que puedan volver, Señor, porque la única forma de llegar a tu llamado, Señor, es a la forma en la que tú lo dices, Señor. Yo oro por todo esto, los pongo en tus manos, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.